Gracias, Padre, te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos la gloria, la honra, alabanza solo a ti. Eres maravilloso, Señor. Exaltamos tu nombre, tu presencia. Agradecemos, Señor, por esta mañana más, Señor, de vida, Espíritu Santo. Gracias porque estás ahí para con nosotros en todo momento, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta mañana de bendición. Gracias porque una mañana más podemos levantarnos, decirte gracias, adorarte, exaltarte, Señor. Podemos glorificar tu nombre en esta mañana, Espíritu Santo. Podemos acercarnos a ti, Señor, como cada mañana, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos por ser bueno, por ser fiel, porque sin duda alguna, Señor, sí, hoy estamos delante de tu presencia, es porque tu misericordia, Señor, se ha extendido una mañana más, un día más. Gracias porque hoy somos unos privilegiados, Señor, en levantarnos de una cama, en respirar, en ver las maravillas tuyas, en tener a nuestra familia completa, Señor, porque muchas personas, Señor, se acostaron, no se levantaron más. Ayer estaban, hoy ya partieron, Señor, unos contigo, unos sin ti. Si nos vamos contigo, Señor, es la mayor victoria, la mayor ganancia. Pero si partimos sin tu presencia, Señor, es lo peor que nos puede pasar a nosotros en toda la vida, Señor amado de la gloria. Es el fracaso más horrible, más grande e irremediable para el hombre, Señor. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias por esta mañana de vida, gracias por lo que nos das, pero también gracias por lo que nos tienes, por lo que nos darás, Señor, el día de mañana, por lo que nos añadirás cada día, Señor, a nuestra vida. Ponemos esta mañana en tus manos. Tu palabra dice que demos gracias en todo, que esa es la voluntad del Padre, en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias te damos por todas las cosas, creyendo que todo nos ayuda para bien. Te adoramos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Gracias a los que se empiezan a conectar. Amén. En esta mañana los bendecimos. Saludamos a los que están conectados en esta mañana. A Janet, a la tía Marta, a la hermana Gelsa, a Yuri, a mi esposa. Y bueno, cada persona que se va conectando y se va añadiendo esta mañana a nuestro devocional de poder. El Señor les bendiga. Que el Señor sea como cada mañana hablando a su vida, hablando a su corazón. Amén. Gracias también a los que nos ven posteriormente, que el devocional se acaba en otros horarios, por sus trabajos, por situaciones que pueden tener. Amén. Muchos están cansados. Bendiciones, Juan Carlos. El Señor le bendiga. Buenos días. Hay muchos que trabajan hasta tarde o trabajaron en la noche, no pueden ver el devocional, pero en el transcurso del día lo ven. Los bendecimos. Gracias por estar allí. Amén. Por estar allí con nosotros, por compartir con nosotros en esta mañana de bendición. Amén. Les recuerdo que hoy tenemos nuestro culto. Amén. Nuestro culto a las 7:30. No se lo pierda. No se lo pierda. Acompáñenos. Vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, también les recuerdo, acuérdense por favor de que tenemos nuestra siembra, amén, nuestra ofrenda para ese nuevo lugar, para ese nuevo local. Pídale al Señor, dígale: Señor, yo quiero ayudar, yo quiero sembrar para esta casa, yo quiero que juntos podamos comprar ese lugar de bendición. Así que qué bueno que usted haga parte de ese tiempo, amén. Si está en su corazón dar, se puede comunicar con nosotros y nos ven desde otros lugares. Ayer estábamos viendo algunas métricas con Leo. Nos ven mucho desde Estados Unidos, desde Colombia nos ven, desde diferentes partes del mundo nos ven, así que los saludamos en cualquier lugar donde se encuentren. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias también al apoyo, a los aportes, a las bendiciones, a las ofrendas. Muchas gracias
porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar. Amén. Es una gran bendición esta mañana poder compartir con ustedes como cada mañana lo hacemos. Amén. También recordarles que nuestro encuentro es el 25 y 26. Así que allí los esperamos. Amén. Bueno, esta mañana he titulado este mensaje Sabios en todo. Sabios en todo. Ayer hablábamos de padres sabios, ¿no? De cómo un padre, cuando es sabio, ese padre sabio es el que instruye a sus hijos en el camino del Señor. Amén. El padre sabio es el que instruye a sus hijos en el camino del Señor. No es el que los aleja ni se convierte en una piedra de tropiezo, ¿cierto? Un padre sabio no es el que aleja a sus hijos del camino de Dios, ni el que se convierte en una piedra de tropiezo, ni el que les estorba. Por ejemplo, un hijo, es que yo voy a ir a la iglesia, papá, mamá, voy para la iglesia, y no, hoy no puede porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer lo otro, y esto no es solo de vez en cuando, sino que es recurrente. Siempre que el hijo dice, voy a hacer esto, pues inmediatamente le dicen que no, que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra, que a toda hora en la iglesia, ¿cierto? Empiezan a restringirle el tiempo de servir a Dios, de amar a Dios. Los padres sabios instruimos, ¿cierto? Y somos una piedra de tropiezo, pero para el pecado de nuestros hijos. No para que ellos conozcan a Dios, no para que ellos se congreguen, sino que les estorbamos el pecado. Le hacemos frente al pecado a nuestros hijos, al pecado le decimos que no, pero para impulsarlos o para ayudarlos a que ellos busquen a Dios, mejor dicho, estamos ahí antes ayudándolos, empujándolos a que vayan hacia Cristo. Amén. Acuérdense que si su hijo le quiere servir a Dios, déjelo que sirva al Señor, déjelo que sirva a Dios. Hay padres tan insensatos, porque no hay otra forma de llamarlos, son tan insensatos que les llegan a decir a los hijos, no, es que usted está muy joven para que usted esté yendo a toda hora para esa iglesia, no, vaya de vez en cuando, pero no se meta así tanto, disfrute su vida. Eso es una insensatez, amén, una insensatez de parte de los padres. Recuerde que siempre es mejor ver a su hijo en la iglesia llorando de amor por Dios, verlo derramado ante la presencia de Dios, llorando, gimiendo, clamando a Dios por su presencia y ministrado, que ver a su hijo con una botella de licor llorando porque le rompieron el corazón, porque cometió un error, porque dañó a alguna persona. Siempre es mejor que un hijo busque la presencia del Señor. Amén. Un padre sabio siempre encaminará hacia sus hijos, siempre encaminará a sus hijos hacia Dios, siempre lo hará. Les dará ejemplo de que lo busquen. Él mismo mostrará cómo buscar a Dios, le dará ejemplo, irá con ellos, los animará, ¿cierto? De que no tengan en poco sus mandamientos, de que lo obedezcan. Los padres sabios siempre instruiremos a nuestros hijos a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Porque es lo mejor, porque sabemos que si un hijo está en el Señor, es lo mejor que mi hijo puede vivir, es lo mejor que mi hijo puede pasar, amén, poder estar en el Señor, poder instruirlo, poder ver que mi hijo crece en el camino correcto, en el camino del bien. Recuerde que estamos en una época donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, amén. Jamie, a todos los que se van conectando, bendiciones. Entonces, un hijo que va a una iglesia, que busca la presencia de Dios, es un tonto, es un bobo, es una persona que está perdiendo el tiempo. Pero el muchacho que está en la discoteca tomando, haciendo lo que no debe, entonces es el muchacho que está viviendo la vida y disfrutándola. Vivimos en una época donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, pero nosotros lo entendemos, nosotros comprendemos de que no es de esta manera, ¿cierto? De que es una necesidad de instruir a nuestros hijos. La palabra dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y depende directamente de usted. Usted decide en qué camino lo instruye. Amén. Usted decide en qué camino lo instruye. Su decisión. Amén. Pero la sabiduría pues no es solo para criar a nuestros hijos o vivir bien en armonía familiar, sino para la vida en general. Por eso el título de esta mañana es Sabios en todo.
no es solo para criar a nuestros hijos, que es una parte importantísima. Un hijo que tiene un padre sabio evitará que su hijo cometa cualquier cantidad de errores. Sí, también su hijo es una persona que escucha consejos, porque yo conozco exactamente a alguien que es supremamente sabio, un hombre de Dios desde su niñez, un hombre que ha amado a Dios, que lo ha buscado, pero su hijo es un total insensato. Él hizo su trabajo, él lo instruyó, le enseñó, lo presentó, lo llevó a la iglesia todo el tiempo, pero después su hijo tomó las decisiones que a él le parecían correctas, como el hijo pródigo más o menos, ¿no? Estaba en la casa de su padre y su padre le daba todo, lo tenía súper bien, y él toma la decisión: padre, dame lo que me pertenece porque me voy de esta casa. Tremendo, ¿cierto? Pero sí, también se ve eso. Lo más probable es que no suceda cuando un padre es un hombre sabio, cuando una madre es una mujer sabia, instruyen a sus hijos. Lo más probable es que sus hijos se encaminen. Pero la situación es que nuestros hijos también tienen poder de decisión, tienen capacidad de decidir. Ellos deciden cómo quieren vivir, ellos deciden cómo quieren hacer, y pues el muchacho que es necio se inclinará a la maldad, y el muchacho que empieza a adquirir sabiduría se acercará siempre al Señor. Amén. Quiero que esta mañana sepa que a usted no lo hace sabio tener canas, porque esto es algo que las personas se han como metido en la cabeza. Buenos días, Dani, el Señor me lo bendiga, un abrazo. La gente cree que la sabiduría es sinónimo de vejez, pero la sabiduría muchas veces no tiene canas. Yo he conocido gente inteligente pero no sabios. He conocido gente inteligente pero no son sabios. Amén. Por aquí Yuri nos hace un comentario, dice: sí, nosotros como padres, si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, el mundo es cruel y sí les enseñará lo malo. Vivimos en este mundo, pero es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos dónde acudir en todo momento, a Jesús, nuestro mayor consuelo y ayudador. Así es, Yuri, exactamente como usted lo está diciendo. Qué comentario más acertado, más bonito también, porque es de esa manera. Si yo no instruyo a mi hijo, ¿cierto?, a que siga al Señor, el mundo sí lo va a instrumentalizar y sí lo va a instruir. El mundo sí lo va a instruir. Allá en los colegios sí le van a empezar a codificar su mente, su corazón. ¿Cuántos padres hoy tienen problemas con sus hijos con la identidad sexual? ¿Cuántos padres hoy ven que sus hijos eran unos hombres o unas mujeres y empezaron a tener una inclinación por el mismo sexo? ¿Por qué? Porque en la escuela prácticamente les indujeron, los instruyeron, les enseñaron, les dijeron que eso era lo que estaba bien y correcto. Y como los profesores también son una figura de autoridad para nuestros hijos, así como nuestros hijos quieren ser aprobados por nosotros porque somos sus padres, para los hijos también es importante que el profesor les ponga una buena nota, que el profesor le diga que bien lo hiciste, porque ellos los ven como una figura de autoridad. Por eso, si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el camino, el mundo sí los instruirá, el mundo sí los meterá, el mundo sí los introducirá en ese camino de perdición. En ese camino de perdición he visto muchos videos de cómo jovencitas, jovencitos, hombres que se mutilaron su pene, ¿cierto? Mujeres que se quitaron sus senos porque querían ser como un hombre cuando tenían una edad muy poca, y hoy se arrepienten y dicen: es que a mí me indujeron a esto. El Estado tiene cualquier cantidad de demandas, ¿cierto? Porque prácticamente le quitan esa feminidad a la mujer, y al hombre lo instrumentalizan o lo inducen a la feminidad, yendo totalmente en contra de la palabra del Señor, en contra de la naturaleza. La misma naturaleza nos enseña. Amén. Dios nos enseña a través de la naturaleza, y hay un montón de demandas porque las personas ya con una conciencia, ya están mayores, dicen:
¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué no me dijeron que yo estaba mal? ¿Por qué cuando yo sentí esto no me instruyeron, no me ayudaron, sino que antes fueron y hicieron todo lo contrario? Yo escuchaba a un hombre que decía algo muy sabio. Imagínense, hoy los niños pueden decidir si quieren ser hombres o mujeres y el Estado los respalda totalmente para hacer una transición de género. Y imagínense, los niños quieren ser de todo. Y que un niño diga, yo quiero ser pirata. Entonces, como el niño dice que él quiere ser pirata, le sacamos un ojo y le cortamos una pata, le quitamos una mano y le ponemos un garfio, porque el niño dice que él quiere ser un pirata. Y eso parece una locura, pero si hoy un niño o una niña dice que quiere ser un hombre o una mujer, entonces el Estado los instruye a eso. ¿Ustedes creen que eso está bien? Que eso está bien, que eso es algo correcto, que eso es algo correcto. Pero para eso nosotros tenemos que ser sabios, para confrontar, para destruir lo que el mundo está haciendo con nuestros hijos, las mentiras y los engaños que están cayendo o que les están trayendo a ellos. Toda mentira y todo engaño que el enemigo les trae, que el enemigo trae a sus mentes y a sus corazones, nosotros tenemos que tener la capacidad de derribarlo y de destruirlo en el nombre de Jesús. Hay que llevarlos a Cristo, como dice Yuri. Hay que llevarlos a Cristo. Enseñarles que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay libertad, que ellos en Cristo van a estar completamente seguros. Amén. Entonces hablaba de la sabiduría. Y hablaba que la sabiduría no está en las canas. No habla con personas mayores que son completamente insensatos, pueden ser inteligentes, pero ellos tienen la sabiduría y la inteligencia que nos habla el apóstol Santiago. La sabiduría y la inteligencia que habla el apóstol Santiago, ¿cuál es? Santiago capítulo 3, versículo 15, nos habla de esa sabiduría. Santiago 3:15 dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso dice la Escritura. Entonces hay gente que puede tener inteligencia y a la vista de los seres humanos puede ser sabio, ¿cierto? Pero no tienen la sabiduría que desciende del Señor. Por aquí Juan nos dice, por un lado hay padres muy permisivos, aun siendo cristianos, y por otra parte falta conocimiento de la palabra de Dios y por eso no corrigen con sabiduría. Oremos por los padres y por los hijos. Así es, Juan, así es. Hoy estoy hablando de esto, precisamente de la sabiduría, de que Dios desea que usted y yo seamos sabios, de que Dios desea que nosotros seamos sabios. La palabra dice que la sabiduría llama en las plazas, pero que nadie la quiere escuchar. El Señor busca que nosotros seamos sabios. ¿Para qué? No solo para instruir a nuestros hijos, sino para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces hay gente con este tipo de sabiduría. Usted ha escuchado esta frase. Yo creo que usted ha escuchado esta frase y probablemente a usted se la dijeron en algún momento. Viva la vida, que la vida es una sola, ¿cierto? También usted se muere, nada se lleva. Yo creo que usted ha escuchado esta frase, ¿no? Y eso parece muy profundo, pero es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es esa sabiduría donde nos mienten, nos engañan, nos dicen, hagan lo malo, que eso es disfrutar la vida. Destruya su vida en alcohol, en drogas, en mujeres, en hombres. Destruya su vida persiguiendo el dinero sobre todas las cosas. Destruya su vida con malos hábitos, porque esa es la única vida que tiene. Entonces acábela rápido, destrúyala. Y parece profundo y es verdad, sí, yo me muero, nada me llevo, yo tengo que disfrutar hoy que soy joven. Como si el Señor nos dijera a nosotros esto, como si Cristo hablara de esto, de destruir nuestra vida, porque solo hay una. Hay que vivirla y bien, hay que vivirla y bien. Por allá un día mi esposa colocó una imagen donde decía que cuando nos digan que la vida es una sola, que la disfrute, ¿cierto? Que había que decir que el infierno es eterno y que hay que como alejarnos totalmente de él. Pero las personas piensan en esto.
Usted escucha gente, miren, uno escucha gente con 50, 60, 70 años, más necios que cualquier joven de 12, 13, 14 años, 15 años. Jóvenes ya con una sabiduría de parte de Dios. Jóvenes que hoy a lo malo le están diciendo: eso es malo y no lo voy a hacer. Eso es incorrecto, no lo voy a hacer. Que instruyen a los mismos. Yo conozco una jovencita que instruye a su papá. Que le dice: papá, ¿por qué hace eso? Eso está mal, eso es incorrecto. Eso no le agrada a Dios. Y entonces uno diría: no, el padre es el sabio, el padre es el que... No, es mentira. El padre no es sabio de nada. El padre es un hombre totalmente insensato, alejado del camino del Señor. Y esa joven es la que instruye a su padre a que busque a Cristo. Y hay muchos jóvenes así, que le dicen a su madre. Hace días yo escuchaba a un joven y llorando me decía: pastor, yo no entiendo cómo es posible. ¿Cómo es posible? Porque a mí Cristo me cambió. Que salgamos de este lugar y que ellos sigan viviendo igual, como si no hubiesen escuchado nada. Que ellos sigan viviendo de la misma manera. ¿Cómo es posible, pastor? Y me lloraba a mí, me decía: pastor, yo no entiendo. Si cuando yo llego acá, a mí la palabra me contrista, la palabra me confronta, la palabra me enseña, me redarguye. ¿Y cómo es posible que ellos salgan de acá y sigan haciendo lo mismo, escuchando la palabra de Dios? Un joven sabio y probablemente un padre, una madre, una familia insensata. Porque aún escuchando la voz de Dios, aún escuchando a Dios, cómo les habla, cómo les dice: esto no quiero de ustedes, esto sí lo quiero. Ellos siguen viviendo como, discúlpenme la palabra, como les da su gana. Pero hay una gran diferencia entre esos mayores necios e insensatos y entre esos jóvenes que son, ¿cierto? Que son jóvenes sabios y sensatos. Y es por lo siguiente: Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Esa es la diferencia, el temor a Jehová. Unos temen a Dios y eso les atrae sabiduría, la sabiduría viene sobre ellos, pero otros no. Otros no temen a Dios y aunque escuchan la voz de Dios, siguen haciendo las cosas como ellos quieren. Miren a los profetas, miren a los reyes. Habían reyes que eran muy sabios, hombres que un profeta los amonestaba y les decía: estás en el camino correcto. Se humillaban delante de Dios. Pero habían reyes soberbios que Dios hablaba a través de un profeta y decía: no me importa, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y venía destrucción y muerte sobre ellos y sobre su pueblo. Tremendo, ¿sabe? Entonces el temor a Dios hace la gran diferencia. Ya usted no teme a Dios, ¿cierto? Y tiene en poco la palabra. Usted podrá ser sabio como también lo dice la palabra. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si una persona no empieza por temer a Dios, no obtendrá la sabiduría que viene de lo alto. No obtendrá la sabiduría que viene de lo alto. Y temer a Dios no es decir: ay, Dios me va a matar. No, ese no es del temor que habla la palabra. El temer a Dios es temer a perder su presencia. Es temor a equivocarme delante de Él. Es saber que algo no está bien y que yo no lo voy a hacer porque yo temo al Señor. Yo digo: no puedo defraudar a Dios porque Él es mi Dios. Él me ama. Pero hay gente que ese temor no lo tiene. Solo dicen: ay, yo tengo mucho temor de Dios, pero viven conforme a su voluntad. La palabra no es para escucharla solamente, ni para memorizarla. La palabra es para vivirla, para vivir en ella. Ese es el temor de Jehová. El temor de Jehová es eso. Mire, piensen en Salomón, el hombre más sabio de la escritura. Dice la palabra que él pidió sabiduría, él temía a Dios y él pide sabiduría y le fue dada sabiduría, le fue concedida, ¿cierto? Salomón temía a Dios, pero cuando Salomón pierde el temor de Dios, él termina adorando a otros dioses. Salomón es un hombre que terminó muy mal su vida, probablemente arrepentido en el final de sus días, pero él termina adorando a otros dioses, haciendo culto a otros dioses. Tremendo.
Tremendo. ¿Cómo pasa de una sabiduría de lo alto? ¿Cómo pierde su sabiduría? Por el temor a Dios. Porque perdió el temor a Dios y pierde la sabiduría que viene de lo alto y toma esa sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que Dios está totalmente interesado, lo que antes Juan decía, está totalmente interesado en que usted sea sabio, en que usted sea entendido en todas las cosas. Proverbios 1 del 20 al 23 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y a los burladores? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios desea darnos de su sabiduría. Es el plan de Dios, es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios, pero es necesario que usted la desee, que usted la quiera. Es necesario el temor a Jehová. Es necesario que usted le pida al Señor, pero que obre en pos de lo que usted está pidiendo. Si viene la sabiduría de Dios sobre su vida, usted vivirá de una manera tremendamente diferente a como vive la mayoría de personas. Y eso se notará. Es ahí cuando la gente dice: es que usted tiene algo especial, es que hay algo diferente en usted. Usted es cristiano, usted cómo vive, usted vive de una forma diferente, usted se expresa de una manera diferente, ¿sabe? Ese temor al Señor nos hace sabios. Usted en todo tomará las mejores decisiones y esas decisiones siempre honrarán a Dios. Cuando un hombre y una mujer son sabios, siempre honrarán a Dios con sus decisiones. Amén. Qué bueno que podamos hoy decirle al Señor: Señor, regálanos de tu sabiduría. Necesitamos tu presencia. Amén. Vamos a terminar orando y dar gracias a Dios. Les recuerdo que el día de hoy nos vemos a las 7:30 en el culto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, Señor, como una espada de 2 filos. Gracias porque tú nos muestras, Señor, nuestra necedad. No la hablas, Señor, nos corriges. Pero es una decisión totalmente voluntaria del hombre: o recibir de tu sabiduría, o seguir en su necio corazón, creyéndose sabio en su propia inteligencia, en su propia prudencia. Se hicieron necios, así lo dice tu palabra, Señor. Hay muchas personas que se creen sabios, Señor, pero ellos viven alejados de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres y danos sabiduría para criar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos, para enseñarlos, Señor amado de la gloria, para llevarlos hacia ti en todo momento. Señor, como hablaba Yuri, como hablaba Juan, no nos permitas ser tibios en la crianza de nuestros hijos. No nos permitas ser esos padres, como dicen acá, pasotas, Señor, alcahueta, que todos se lo pasan a los hijos, que todos se lo celebran. Ayúdanos a ser padres estrictos, que corregimos, que amamos y que instruimos a nuestra familia en el camino correcto, que es hacia ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendecimos cada vida, bendecimos cada persona allí conectada en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor les guarde a todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Dios les continúe bendiciendo. Y bueno, continuamos allí haciendo la obra del Señor, caminando hacia el Señor. Amén. El Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes y el Espíritu Santo los dirija a toda verdad. Bendiciones para todos.